¿Eres de las personas a las que no les gusta leer, que cree que un libro es lo más aburrido que hay? Bueno, quizá es porque no has encontrado tu lectura adecuada, la lectura favorita que te pueda enganchar en este buen hábito de la lectura. Acompáñanos el día de hoy y quizá descubras algún tema, algún camino para encontrar tu lectura favorita. Cuentos de bandera blanca. Que la paz sea más que un sueño, que sea nuestra bandera. Hola, soy Tania Sabugal y te doy la bienvenida a Cuentos de Bandera Blanca. A quienes nos están sintonizando por primera vez, bueno, nosotras y nosotros venimos de un programa de radio y por lo tanto la mecánica de nuestro programa es un poco extraña. Vamos a platicar acerca de la lectura, pero también tenemos un audiocuento para que tú eches a volar tu imaginación y completes con tu mente la historia que te vamos a presentar. También tenemos una sección muy interesante y por supuesto tenemos ganas e interés de que te comuniques con el canal, así que acompáñanos porque vamos a empezar en esta aventura del día de hoy. Y bueno, decíamos acerca de la lectura que a veces nos parece aburrida, a veces no le encontramos por dónde empezar, por dónde puede resultar agradable o divertida. A veces se liga esto de la lectura con una actividad muy sedentaria, ¿no? Que no hacemos absolutamente nada. Sin embargo, pues hay otras formas de acercarse a la lectura. Sabemos que leer desarrolla múltiples habilidades que ayuda a estudiar, ayuda a mejorar la comprensión, la habilidad para expresarnos, para comprender algunos conceptos complicados, pero también la lectura nos da apertura mental, porque nos permite adquirir conocimientos que de otra manera no podríamos obtener y también nos brinda experiencias que quizá pues estaría muy difícil que las tuviéramos en la vida personal. A lo mejor nunca vas a viajar a un desierto físicamente o al Polo Sur, pero con la imaginación, con un libro, con una buena lectura, seguramente vas a viajar no solo ahí, sino al espacio y a otros mundos y en el tiempo. Así que la lectura, pues además de desarrollar habilidades básicas para la vida, también nos genera esta apertura mental, este poder de la imaginación. Así que, bueno, sabemos que la lectura tiene múltiples beneficios que no vamos a repetir porque seguramente ya los has escuchado en algún otro lugar o seguramente tu mamá, tu maestro siempre te están diciendo que es bueno leer. Pero la pregunta inicial era, ¿por qué nos parece aburrido? ¿Por qué no encontramos algo? Quizá es porque a todas las niñas y los niños en los planes educativos de la mayoría de los países, pues se les da un catálogo de lecturas a todas y a todos por igual y hay que leer y se acabó. Y bueno, está bien, es necesario leer lo que nos dicen en la escuela, pero también tenemos que encontrar eso que nos mueve personalmente. Y seguramente hay lecturas que tienen que ver con tus intereses. Sabemos que hay cuentos, que hay novelas, que hay poesía de diferentes temáticas y diferentes géneros. Tenemos, por ejemplo, historias acerca de piratas, de princesas, de fantasmas, de ciencia ficción, de romance, de aventura. Así que si a ti te interesa alguno de estos géneros, vas a encontrar una lectura adecuada a tus gustos, adecuada a tus intereses. Pero quizá me digas, no, a mí todo eso que mencionaste no me llama la atención. A mí lo que me interesa, por ejemplo, son los cómics. Bueno, pues los cómics son lectura y los cómics no solamente tienen que ver con superhéroes, hay cómics destinados a niñas y niños incluso más jóvenes, más pequeños, desde nivel preescolar y que son cómics que tienen a lo mejor asuntos de la vida diaria, de la vida personal de las niñas y los niños. También hay obviamente de superhéroes y de seres fantásticos. Hay muchos cómics basados en caricaturas. A lo mejor lo que a ti más te gusta es ver caricaturas
caricaturas, bueno, también hay libros que se basan en esa caricatura que tanto te gusta y de esa manera quizá puedas acercarte a la lectura, empezar a tomar un libro y ver lo interesante que pudiera resultar. Pero a lo mejor tú me vas a decir, no, yo prefiero los videojuegos. Fíjate que hace poco escuché una plática en la cual nos explicaron la importancia que tiene en los videojuegos el desarrollo que hay de base, el desarrollo que se da de manera preliminar antes de diseñar el juego como tal. Tiene una historia. Los videojuegos que son más importantes, más atractivos y de mejor calidad están basados en un buen guión. Tienen una historia porque tienen una trama y tienen a lo mejor retos que alcanzar, misterios que resolver, niveles que ir avanzando y tienen toda una historia, tienen una mítica. Bueno, pues también hay novelas o hay incluso por fascículos, por tomos, la historia de un videojuego. Es decir, ese juego que te gusta no los voy a mencionar porque tú seguramente sabes más de videojuegos, pero ese que te gusta jugar, si es de calidad, si tiene una historia de fondo, puedes encontrar la novela que dio origen, o la historia, el cuento que le dio origen a ese videojuego que tanto te gusta. Y a lo mejor te va a interesar bastante leer la historia original de ese juego que tanto te entretiene durante horas. Así que bueno, ahí está otra alternativa. Pero quizá a ti lo que más te llama la atención son las historias de suspenso, ¿no? De misterio, de policíacas a lo mejor. Bueno, pues también hay autores que incluso es interesante que escribieron cuentos para niñas y niños y que también escribieron historias de terror para personas mayores. Tal es el caso de Roald Dahl. Tú seguramente conoces a Roald Dahl porque has visto Matilda o Las Brujas o Charlie en la fábrica de chocolates. En mi época eran Los Gremlins. Todas estas historias son originales del escritor Roald Dahl, que como verás, pues tienen su misterio, tienen su parte de terror, pero pues también pueden ser adecuadas para un público de adolescentes, de niñas y niños un poquito más grandes. Igualmente Horacio Quiroga, uno de los autores pues más conocidos por sus historias de terror, también escribió para niñas y niños. Este autor uruguayo que escribía escalofriantes historias de terror, pues también se dio a la tarea de escribir para sus hijos e hijas, para entretenerlos, y entonces estas historias que les contaba las recopiló en un volumen que conocemos como Cuentos de la Selva. Y estos cuentos, aunque no son propiamente de terror, sí tienen mucha emoción, mucha aventura y están escritos con esta calidad impecable de Horacio Quiroga, así que es un libro que te recomiendo mucho. Cuentos de la Selva, o si ya eres más grande, pues a lo mejor ya puedes empezar directamente con los cuentos de terror de Horacio Quiroga, pero habría que ver ahí la edad, ¿no? Igualmente hay otro autor que tiene historias así misteriosas para niñas y niños, que es Neil Gaiman, que Neil Gaiman tiene también cómics y es guionista de muchas películas, y quizá tú conoces Coraline, que también es una historia que escribió este autor, y bueno, ahí está también, ¿no? De suspenso, pero también apto para niñas y niños. Pero quizá lo tuyo es más la ecología y la protección del medio ambiente. Bueno, pues está un autor chileno, que aquí en Cuentos de Bandera Blanca recomendamos mucho, que es Saúl Shkolnik. Él tiene muchas historias para niñas y niños que son muy entretenidas, pero que además dejan una enseñanza. Todas ellas hablan de la importancia de proteger un ecosistema, de cómo nos afectamos todos los seres vivos unos a otros, así que también tiene cuentos muy interesantes. Vamos a seguir platicando de cuentos y de cuáles sugerencias te podemos dar para que encuentres tu lectura favorita, pero antes vamos a escuchar nuestro cuento de hoy y para eso te pido que eches a volar tu imaginación. Nosotros te contamos la historia, pero tú la pintas en el lienzo de tu mente, así que vamos a escuchar el cuento de hoy. El cuento de hoy. El Club de Lectura. Adaptación del cuento original de Laura Gaeta González, El País de los Lectores. En el bosque de la montaña comenzaba un nuevo ciclo escolar.
La loba Lola y sus amigos estaban entusiasmados pensando en todo lo que podrían hacer ahora que pasaban de año. La lobita estaba ansiosa por descubrir quién sería su próxima maestra y por conocer su nuevo salón para decorarlo. El oso Alfonso pensaba con emoción a cuál equipo deportivo se integraría. La hiena Elena anhelaba mostrar su nuevo juguete a sus amigas, y el pato Torcuato no podía esperar para compartir con sus maestros y compañeros un experimento científico que había diseñado durante las vacaciones. Las cachorras y los cachorros llegaron puntuales a la escuela del bosque y conocieron a la que sería su maestra, la profesora Lora. Sin embargo, a Lola y a sus amigos y amigas no les fue tan bien como esperaban. La maestra era bastante seria y no permitía realizar ninguna otra actividad que no fuera responder y subrayar los libros de texto. Además, dejaba tanta tarea que los animalitos no podían salir a jugar. ¿Bueno? Hola, Lobita. Hola, Yana Elena. Oye, disculpa que te moleste, pero es que no entiendo la tarea del libro de español que dejó la profesora Lora. ¿Me lo podrías explicar, Dolores? Ay, claro, Yana Elena. En eso estoy precisamente. Por más que me apuro a terminar la tarea, todavía no acabo, ¿tú crees? Creo que ya ni voy a salir a jugar con el oso Alfonso como quedamos. Uy, pues no eres la única, ¿eh? Yo ya estoy aburrida de tanta tarea y en la escuela es igual. Ni siquiera pude enseñarles mi juguete nuevo de tantas cosas que tenía yo que hacer. Ay, no, pues si no hubo tiempo para nada. El patito me comentó algo de un experimento científico, pero pues tampoco tuvo oportunidad de explicármelo. Bueno, todavía me falta mucha tarea, así que dime en qué página te quedaste. Claro, mira, pues muy al principio, de hecho en el título. Así fueron todos los días de la semana, y el viernes los animalitos ya estaban bastante aburridos y sobre todo cansados. ¿Qué pasó, Lobita? ¿Ahora sí saliste al recreo? Ay, sí, Fermín, ya no puedo más. Me estaba quedando en el salón para avanzar la tarea y en la tarde poder jugar. Pero yo estoy harta de los libros, ¿eh? Ay, yo igual. Ya no quiero ver un libro en mi vida. Fíjate, les he agarrado tanta fobia que ni he ido a la librería a buscar el volumen que me falta en mi colección de historietas fantásticas. Bueno, y mi mamá estaba feliz porque en un tiempo me dio tanto por leer que hasta me escondió mi colección, pues decía que no ayudaba en la casa. Pero ya no tiene de qué preocuparse porque yo no vuelvo a tomar un libro. Yo tampoco, Fermín. A mí solo me sirven para ponerlos en el piso y poder sentarme sobre ellos para no ensuciarme mi uniforme. Ay, Ana Elena, pues los diccionarios y enciclopedias son mejores. Claro, dan información muy útil. Ay, no, Lobita. Yo lo digo porque como son libros gruesos, sirven como un escalón para alcanzar las galletas que mi mamá guarda en la alacena. Oh, Ardilla María, eso lo dices porque lo único que tú lees son revistas de espectáculos. Y eso porque traen más fotos que palabras. ¡Ay, Pato! No discutan, amigos, pero es verdad, creo que no nos gustan los libros. Algunos porque nunca les fomentaron la lectura y a otros porque los libros de la escuela no les parecen interesantes ni atractivos. Tienes razón, Lobita. Antes nuestra maestra compartía con nosotros historias entretenidas. Me acuerdo de cuando nos leyó esa leyenda del nacimiento del sol como un astro luminoso y radiante que da calor y alegría a los seres vivos. Y en cambio ahora en nuestro libro dice que el sol es una mezcla de sustancias químicas o algo igual de aburrido, por ahí va. Oh, pero no crean que todos los libros son igual de aburridos. Lo que pasa es que debemos buscar libros apropiados a nuestra edad e intereses. Ay, sí, eso está muy bien, pero ¿dónde? Bueno, podríamos comenzar en la librería y en la biblioteca forestal. Buena idea, Patito. Podemos ir mañana que no hay clases. Ay, no, yo paso. Qué flojera, ¿eh? Vamos bien, Elena. Te aseguro que vas a encontrar un libro que te guste y te divertirás. Al día siguiente, los animalitos se reunieron y fueron a la librería del bosque. El pato Torcuato preguntó por los libros para cachorros y cachorras, y la tecoloта que atendía les mostró el anaquel donde se encontraban. ¡Ay, no! Aquí solo hay libros de texto de la escuela. Bueno, aquí hay una enciclopedia ilustrada. Pues tampoco me parece divertida, ¿eh, Patito? No se desesperen, amigos. Vamos a la biblioteca forestal. Seguro allá encontramos algo mejor. Las cachorras y los cachorros fueron a la biblioteca forestal y el ratón de biblioteca les explicó que la sección infantil ya la habían cerrado porque casi no iban animalitos a consultar libros. Pues definitivamente ya no hay libros para nosotros. Ya casi no se escriben ni se distribuyen libros para los animales pequeños del bosque.
Y los únicos que hay son libros de texto para la escuela, alguno que otro de catecismo o enciclopedias sin ninguna gracia. Claro que no tienen gracia. Parece que con esos libros todos en el bosque quieren que nos comportemos como animales adultos o como tontos. Oigan, amigos, pero todos y todas nosotras alguna vez leímos algo interesante, ¿no? Uy, claro. Yo tengo muchos libros de experimentos científicos sorprendentes y entretenidos. Y el oso Alfonso tiene muchos cuentos que le narra a su abuelita por las noches. Uy, y no olviden que el conejo Alejo tiene libros de historias, de terror. Pues entonces deberíamos compartir entre nosotros esos libros. Podemos reunirnos algunas tardes y llevar los libros que más nos han gustado. Bueno, para leerlos entre todos. ¿No creen que sería divertido? ¡Ay, Lobita! ¿Pero cuáles tardes si nos dejan mucha tarea? Bueno, las tardes que podamos. Pues leyendo vamos a aprender mucho. Claro, creo que si lo planteamos así, hasta nuestras mamás, nuestros papás y la maestra estarán de acuerdo con nuestras reuniones de lectura. Y en las reuniones hasta podríamos llevar galletitas o un panqué de los que hornea el osito. Y después de cada lectura podemos comentar lo que más nos llamó la atención, aclarar nuestras dudas o inventar algún juego. Entonces hasta podemos dramatizar obras de teatro, dándole a cada quien un personaje. ¡Ay! ¡Eso sí suena divertido! Sí. Perfecto. Entonces podemos formar un club, el Club de la Lectura. Y los únicos requisitos para ser miembro del club serán tener muchas ganas de divertirse y una gran imaginación. ¡Bravo! Muy bien, sí, me parece muy bien. Cuentos de bandera blanca. La loba Lola y sus amigos comenzaron a reunirse algunas tardes junto al lago. Leyendo, viajaron a lugares desconocidos, hermosos y misteriosos. Rieron a carcajadas escuchando historias divertidas. Temblaron de miedo con los cuentos de fantasmas. Se impresionaron con novelas de ciencia ficción y lloraron juntos al compartir relatos tristes. Casi sin darse cuenta, los animalitos aprendieron de geografía, de historia, de civismo, de biología, de español y hasta de matemáticas. Cuando la maestra vio que sus alumnos y alumnas habían avanzado tanto, motivados por la lectura, comprendió que para aprender no era necesario realizar actividades aburridas. Desde entonces, se dedicó a seleccionar relatos, textos y libros llamativos y adecuados a la edad de los cachorros y las cachorras. Y como la loba Lola y sus amigos iban con más frecuencia a buscar libros a la librería, la tecolota consiguió libros atractivos, con ilustraciones, pestañas interactivas e historias novedosas. También el ratón de biblioteca colaboró, pues adaptó un área especial en la biblioteca con sillas y mesas pequeñas, cojines para recostarse sobre el suelo y carteles coloridos en las paredes, para que el club de lectura de los animalitos se reuniera cómodamente. Por su parte, las mamás y los papás de los cachorritos se sentían contentos de que tuvieran esa afición a la lectura, pues creían que leyendo desarrollaban su imaginación, aprendían y se volvían más responsables. Incluso, alguno que otro papá y varias mamás pasaban a la biblioteca después del trabajo para leer con sus hijos e hijas. Los libros para las niñas y los niños deben ser originales, no solo científicos o didácticos. Es decir, los libros infantiles deben promover el conocimiento, pero también desarrollar las emociones y enseñar a llevarse bien con los demás. Además, los libros deben tener humor, fantasía y suspenso, para que sean interesantes y desarrollen la imaginación y la creatividad. Sí, y por eso los libros no deben regañar, aburrir ni asustar. El hábito de la lectura tiene muchos beneficios. Aporta conocimiento, activa la memoria y la concentración, mejora la ortografía y la redacción, amplía el vocabulario, despierta la curiosidad y la creatividad, fomenta la empatía porque nos ayuda a ponernos en el lugar de otras personas y entenderlas, permite experimentar diversas emociones como alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa, y también nos permite viajar a diferentes épocas y lugares con la imaginación. Además, la lectura es una forma de entretenerse, divertirse, emocionarse o relajarse, y a partir de una lectura se puede reflexionar, conversar, inventar, dibujar, actuar, proponer, investigar y hasta jugar.
Para iniciar el hábito de leer, se recomienda buscar algo que nos resulte interesante y dedicarle unos minutos cada día. Y recuerda que hay lecturas para todos los gustos. ¿Cuentos de Bandera Blanca continuará? Si tú te interesas por la lectura. Guión, edición y producción, Tania Sabugal. Voces, Miguel Marín, Laura Gaeta, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Alejandro Estrada, José Ramón Cantalapiedra y Eduardo Sabugal. Esperamos que hayas disfrutado este capítulo de Cuentos de Bandera Blanca y bueno, estábamos platicando acerca de cómo encontrar esa lectura que nos puede llamar la atención para empezar a acercarnos a la lectura, al hábito de la lectura, y también en Cuentos de Bandera Blanca obviamente pues nuestro objetivo primordial es promover estos valores de una cultura de paz y respeto a los derechos humanos y pues también tenemos una selección particular de lecturas que recomendarles y por ejemplo, hemos platicado en múltiples ocasiones que los cuentos de los hermanos Grimm son valiosísimos porque recuperan las tradiciones, la cultura de la Europa en la época medieval, pero que en su desarrollo, en su argumento, pues sí son demasiado violentos. Obviamente era una época en la que no se hablaba de derechos humanos y mucho menos de derechos de la niñez, así que por eso nos resultan tan fuertes su contenido actual, pero hay una alternativa muy interesante. Yo no digo que no se lean los Grimm, claro que hay que leerlos y entenderlos, pero también hay una alternativa y yo me encontré este autor que es muy divertido, es más para adolescentes y niños y niñas pues ya más grandes. Este autor es James Finn Garner y tiene una colección de cuentos que se llaman Historias Políticamente Correctas, en las cuales toma historias que conocemos la mayoría de los hermanos Grimm, ¿no? Toma La Bella Durmiente, Blancanieves, Caperucita, Hansel y Gretel y las transforma a una época actual, ¿no? Una época en donde usamos las computadoras, en donde ya se habla de derechos de la niñez, donde cuidamos el medio ambiente, en donde cuidamos nuestra alimentación. Entonces, pues Hansel y Gretel no pueden verse atraídos por una casa de dulce, porque imagínate cuántas calorías y cuánto daño le harían a su cuerpo comiéndose esa casita, y entonces propone alternativas muy interesantes. Te recomiendo la lectura de este libro y bueno, los cuentos tradicionales también nos sirven bastante para entender el contexto de cada historia, cada cultura, y compararlo y analizar las ventajas en que hemos avanzado, en que hemos cambiado. Los cuentos y los libros sirven también mucho para esto, para reflexionar y para debatir. Y bueno, otras historias que les recomendamos también, aquellas niñas y niños que les gusta leer de la vida de otras personas, eso también es muy interesante, ¿no? A veces estamos muy preocupados por qué le pasa al cantante de moda o al futbolista más reconocido de nuestro medio, pero no nos fijamos en la historia, por ejemplo, de científicas o de astronautas, escritoras o mujeres que lograron grandes avances en la medicina o en la protección a los derechos humanos. Y entonces es muy interesante también leer la historia de otras mujeres. Hay varias colecciones que hablan de esto. Están los volúmenes estos de Niñas Rebeldes, que hay varios, pero que tienen la biografía de varias mujeres que han destacado en diferentes ámbitos, deportistas, científicas, actrices también, pero también nos presenta pues esta visión de las mujeres, porque muchas veces las mujeres fueron ignoradas en la historia, no se reconocía su aportación, su trabajo, y bueno, estas recopilaciones de sus vidas pues nos hablan de las mujeres y nos permiten conocerlas mejor. También, si a ti te interesan pues situaciones más reales, problemáticas más reales que hay en nuestro entorno, pues también puedes leer la biografía de mujeres, niñas, jóvenes que actualmente están promoviendo cambios importantes en nuestro mundo. Esta biografía de Malala Yousafzai nos pareció también muy interesante, también es de fácil lectura para adolescentes y también podemos empezar por
por estos temas, ¿no? Pero quizá digas, bueno, todo lo que me has mencionado me sigue pareciendo poco atractivo. Hay cuentos que también nos permiten no solo reflexionar, sino jugar. Y uno de nuestros autores favoritos en Cuentos de Bandera Blanca es Gianni Rodari. Gianni Rodari, un escritor y educador italiano que de veras es genial y súper divertido. Te la pasarás muy bien si lees cualquiera de sus cuentos. Son muy entretenidos. Tiene varias colecciones. Cuentos escritos a máquina es pero también tiene cuentos para jugar, que hay cuentos en los cuales no tienen un final, sino que tú debes inventar el final. O te presenta 3 finales y tú puedes escoger cuál final te parece más adecuado, más divertido, más justo, más loco, o poner a volar tu imaginación y hacer tu propio final. Hay un libro para maestras, para maestros, y que también es útil para niñas y niños, de Gianni Rodari, que se llama Gramática de la Fantasía, y es un libro que nos permite escribir cuentos y nos da unas sugerencias muy interesantes, que ya hablaremos de ese libro en particular en otra ocasión, porque nos parece que vale mucho la pena. Pero, Gianni Rodari tiene varias colecciones de cuentos que son breves, son para niñas y niños, pero que son de verdad muy, muy divertidos. Te aseguro que si lees un cuento de Gianni Rodari no te vas a aburrir, así que es una sugerencia que tenemos por ahí. Y también a veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿y la poesía? ¿La poesía será también para niñas y niños? Hay varios poetas que escriben sobre niñas y niños, pero no todas y todos escriben cosas que les llame la atención a la niñez. Pero hay un autor que es muy divertido, Shel Silverstein, que lo puedes encontrar también. En internet puedes encontrar igual sus libros. Este autor escribe realmente para que las niñas y los niños se diviertan, siguiendo los cánones de la poesía, cómo se escribe un poema y demás, pero que resultan atractivos para las niñas y los niños. Y precisamente en nuestra siguiente sección, que se llama Otros niños, otras niñas, vamos a escuchar un poema de este autor para que te des idea de más o menos por dónde va. Otros niños, otras niñas. Hoy 2 poemas sobre juguetes rebeldes de Shel Silverstein. El muñeco quejica. Esta mañana saltó de repente el muñeco de mi caja de sorpresa y gritó: No pienso volver a meterme. Dentro de la caja hay una chincheta. También hay en la caja una grieta. Y oigo un cuac cuac todo el rato. Yo no puedo ni echarme una siesta, pues en la caja también hay un pato. Y tanto se quejaba el muñeco de la caja que al final tuve que ponerle encima la tapa. Bolita de nieve. Fabriqué una bolita de nieve e intenté que saliera perfecta. Decidí que se durmiera en mi cama como si fuese una muñeca. Le cosí un bonito pijama y un cojín para la cabeza. Pero anoche se marchó de casa y las sábanas dejó mojadas. ¿Verdad que la poesía puede ser diferente, puede ser divertida también? También la escritora Gloria Fuertes tiene unos poemas muy divertidos para niñas y niños, también muy locos, muy imaginativos, y que siguen siendo poesía, pero son precisamente para un público infantil. Y bueno, también los cuentos, la lectura, los libros nos sirven para jugar, para reflexionar, para desarrollar otro tipo de actividades a partir de un cuento. Esa es la idea de nuestro programa, que a partir también del cuento que les proporcionamos, que compartimos con ustedes, pues puedan hacer alguna otra actividad. Escuchamos un cuento, lo analizamos, pensamos qué otro final alternativo podría tener, qué ideas nos sugiere, y también podemos hacer otras actividades artísticas, recreativas, sociales a partir del cuento.
aquí hemos tenido en la mesa esta colección de cuentos de bandera blanca, que son versiones escritas de algunos de nuestros audiocuentos. Tenemos 6 volúmenes ya escritos que publicó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y se los pongo aquí porque ustedes pueden encontrarlos en internet, pueden descargarlos de forma totalmente gratuita. Solamente tienen que buscar la página de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Vamos a dejar en los comentarios la liga para que puedan llegar a esta página fácilmente, y ahí pueden descargar estos cuentos que hemos puesto de manera de texto, lo que hicimos en audiocuento. Y en cada uno de estos volúmenes, además de que viene la historia, ¿no?, el cuento como tal escrito, pues al final tenemos aquí algunas actividades propuestas para realizar, pues en un grupo a lo mejor escolar, o en un grupo de amigos o amigas, o en un grupo de familia. Y entonces hay varias actividades que podemos llevar a cabo después de escuchar el cuento. Y entonces ven cómo también se vuelve una herramienta didáctica. Un cuento puede servirnos para enseñar de algún tema, de algún valor, de algún derecho, y quisimos compartir con ustedes esta colección porque, como les decía, la pueden descargar de manera gratuita y pueden también escuchar el cuento que les puede funcionar de alguna manera. Con esto nos vamos a despedir, pero me gustaría invitarles a que en los comentarios de este video ustedes recomendaran alguna lectura. A lo mejor tú sí eres de las niñas y niños que les encanta leer y que tiene su colección de libros ahí en su habitación, o que disfruta de la biblioteca de la escuela y que cuando va a una librería pues se emociona para ver qué nuevo libro va a poder adquirir. Pues tú recomiéndanos también una de estas lecturas que te han gustado, que te han divertido, que te han hecho llorar o reír o soñar. Recomiéndala aquí en los comentarios de este video para que más niñas y niños puedan tener acceso a estos cuentos. Y pues siempre es interesante compartir, ¿no?, cuál es nuestro cuento favorito. Nos gustaría mucho saberlo. Yo les traje aquí, ya para despedirme, les voy a enseñar un libro que ya está bien viejito, bien maltratado a lo mejor, pero este libro lo tengo desde que lo leí de adolescente y me gustó mucho, y he visto todas las adaptaciones que han habido en el cine de Mujercitas, porque no es una historia cursi y trillada, sino una historia que nos habla de qué pueden hacer las mujeres y de cómo encontrar tu vocación. Yo lo leí en la adolescencia, me pareció muy interesante porque era la época en la que estaba pensando a qué me iba a dedicar cuando fuera mayor, y me identifiqué bastante con esta lectura. Recomiéndanos tú y comparte cuál fue tu lectura favorita. Con esto nos despedimos, les agradezco que hayan visto este video, esperamos su comunicación en los medios de contacto del programa y también aquí en los comentarios, y esperamos que nos acompañes en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.